versículo de la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 y en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Quiero utilizar este versículo para que podamos entender qué significa ser padres. ¿Cuál es el regalo hermoso que Dios nos dio, que es la paternidad, que es mucho más que ser papás? Y quiero para esto darte algunos de los principios, porque necesitamos cerrar con estos principios para que todo lo que vinimos compartiendo tenga sentido y nos sirva a cada uno de nosotros. La Biblia dice en Génesis 1:26 que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Esto significa de manera clara que somos seres espirituales, que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Pero nuestro fundamento, nuestra sustancia es que somos seres espirituales, creados a imagen de Él. Ahora, como padres, también Él es nuestro modelo. En realidad es nuestro único modelo. Pero tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la materia prima para ser padres? Y la respuesta será lo que enseñamos y practicamos el primer día. La materia prima que Dios usa para ser padres es primero ser hijos. Amén. ¿Por qué Él envía a su Hijo a la tierra y es Dios hecho carne? Porque Él necesita mostrarnos todos los modelos en Jesús. Por eso Jesús es modelo de todas las cosas. Y algunos creen, piensan, y he escuchado decir igual que vos, bueno, cuando yo me case voy a cambiar, cuando yo me case voy a sentar cabeza, cuando yo me case. Y ese es un grave error. En cuanto descubriste que sos un hijo, necesitas saber que es todo lo que Dios necesita para que en el tiempo correcto, de la manera correcta y con la persona correcta, te cases y luego te prepares para ser padre. Primera cosa que quiero que quede clara, hay que ser buenos hijos porque si no, no llegaremos nunca a ser buenos padres. Amén. Por lo tanto, necesitamos entender esto con una mentalidad más de hijos que de padres. Por eso el Señor me hizo remarcar cada uno de los domingos, hijos, no padres. Y recién ahora que estoy llegando al final, estoy comprendiendo el todo, porque Él me lo fue dando de a poco, no me dio el compendio, me dijo, manejate, no, me dio una cosa y luego esperaba y tenía que venir la otra, y así lo fue haciendo, y me gusta mucho trabajar de esa manera con Dios, porque yo estoy preparado todo el tiempo buscándolo, y yo sé que Él en algún momento lo hará. Te animo a que vivas preparándote para que Dios te sorprenda, porque Dios vivirá sorprendiéndote. Si vivís diciendo, bueno, a Dios lo voy a ir a ver el domingo, estarás equivocado. Primero porque no lo verás. Este lugar es para adorarlo, no para mirarlo. Este lugar es para parecernos a Él. Por eso, Dios te puede sorprender si ese es tu deseo.
Dice la Biblia que fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre, para ser padres hechos a semejanza del Padre. Tienes que comprender esta frase, no puedo explicarla, es muy profunda. Necesitas buscar la revelación en esto que acabo de decir. Cuando Dios nos crea, Él ya tenía en mente todo. Dios no fue pensando de a poco. Dios sabía todo antes de que el mundo existiera. Sabía cómo sería el mundo, sabía cómo sería en el siglo I, sabía cómo iba a ser en este siglo XXI. Dios lo sabía, los conoce y Dios tiene gobierno y control sobre todas las cosas. Siempre fue así. A Dios nada lo puede sorprender, pero Dios sí puede sorprendernos y eso es verdaderamente maravilloso. Cuando Dios hizo al hombre, Él ya quería tener una familia. No hizo al hombre y después dijo, me gustaría tener una familia. Es exactamente al revés. Dijo, como quiero tener una familia, la quiero tener en la tierra por un tiempo, porque necesito que ellos hagan algunas cosas, luego vendrán y estarán conmigo. Entonces, Dios comienza con el hombre. Y cuando Dios comienza con el hombre, lo sabemos más o menos bien, creo que casi todos, en Génesis 1:28, que lo voy a reiterar porque es uno de los versículos y de los primeros principios, si no el primero, que existe en la Biblia acerca de todos nosotros. Él dijo así, los bendijo Dios en ese tiempo a ellos. Decí conmigo, hoy es para mí. Así que podemos decir, y me bendijo Dios. Y me dijo, fructificad, multiplicate, llena la tierra, gobernala, señorea sobre todo. Y después el versículo continúa agregando cosas que en este momento no necesitamos compartir. Cuando Dios todavía no tiene a Adán parado sobre la tierra, y Eva ni siquiera está asomándose, Él ya dice, quiero una familia, voy a hacer esto, quiero que se preparen, porque es la única manera que tenemos de poder multiplicarnos. Es como papá y como mamá, pero antes dije una cosa, somos seres espirituales. Por lo tanto, nuestra primera multiplicación, ¿cómo será? Espiritual. ¿Y qué es ser multiplicación espiritual? Ganar almas para Dios, porque para eso nos envió y para eso estamos en la tierra. ¿Alguien lo cree? Amén. Pero Dios tuvo que hacer una cosa y esto es otro fundamento poderoso de Dios. Y quiero usar de nuevo Génesis, pero voy a irme al capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre ella. Este versículo es mucho más importante de lo que alguna vez yo mismo creí. Y voy a decirte ahora por qué. Antes de que Dios actuara, la tierra era un caos. La palabra que resume todo lo que leí es caos. ¿Cómo llegaste a Dios siendo un caos, no estando en caos? ¿Cómo conocimos a Dios? En medio de una crisis caótica. El versículo 2 habla de nosotros antes de conocer a Jesús. Así que Dios no puede comenzar la creación antes de resolver el caos. Y lo primero que debe resolver cada hombre y cada mujer que recibe a Jesucristo de manera inmediata es su caos. ¿Cómo podemos ser cristianos y pensar como no cristianos? ¿Cómo podemos ser cristianos y no interesarnos la disciplina? ¿Cómo podemos ser cristianos y movernos y hablar de la misma manera que lo hacíamos antes? Un cristiano no puede ser caos porque caos es tinieblas, tinieblas es Satanás
y los cristianos somos Jesús. Amén. Segunda cosa, necesitas salir de tu caos, seas grande, pequeño, hijo o padre de 40 personas. Primera cosa a resolver, tu caos personal. Porque si Dios se encontró con la tierra que Él había formado en caos, significa que luego de que conocimos a Cristo, lo primero que va a destacarse en nuestras vidas es el caos. Quisiera que alguno diga, estoy dispuesto a salir de mi caos. ¿Sabe cómo se sale del caos? Poniendo las cosas en orden. Poniendo las cosas en orden. Y a eso vino a estar el Espíritu Santo para ayudarnos. El hombre no fue hecho para vivir en medio de un caos, aunque te acostumbraste al caos. El hombre fue hecho para vivir conforme a todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, y para eso tenemos que comenzar a entender de que hay un orden de Dios. Quiero que digas conmigo, hay un orden de Dios, pero también hay un orden en mi vida. ¿Nunca le pasó buscar algo y no encontrarlo? No, no le pasó nunca. La pregunta es, ¿y por qué nos pasa tan seguido? La respuesta es, no saliste del caos. Y Dios no puede hacer un padre de un hijo que no está en orden y que está en caos. El motivo de nuestros fracasos cuando conocimos a Cristo no es Cristo ni es la gente que nos guía. Es que no salimos de nuestro caos. Pero hoy es el día que Dios eligió para que vivamos en el orden, porque en el orden además no se pierden las cosas. Diga amén en serio. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que hace Dios con Adán, ¿qué es? Le pone un orden, lo forma y le pone límites. Le dice que puede usar todo y gustar todo, pero le pone un límite y le dice, hay un árbol del que no podés comer, el que no podés tocar y que tenés que pasar de largo, porque si yo no te pongo este límite, nunca sabré si estás creciendo, si estás madurando y si un día podrás ser papá. Hay papás que no quieren poner límites y que quieren ser amigos de sus hijos. Dios no te hizo padre para ser amigo. Tus hijos pueden tener amigos, pero tendrán un solo padre. Y si los padres no ejercemos la paternidad, olvídate de ser el amigo y el compinche de tu hijo, estarás en caos. Nuestros hijos no necesitan nuestra amistad, necesitan nuestro amor y también nuestra disciplina. Amén. Con un amigo ellos se pueden amigar o desamigar. Nosotros no podemos entrar en ese juego. Nosotros estamos en un nivel más alto. Ser padres es un maravilloso nivel del que tenés que disfrutar. No bajes al nivel de amigo, serás como otros. Y papá, hay solo uno. Aleluya. Me entusiasma mucho verlos tan ordenados. Después Dios hace con Adán otra cosa. Le da un trabajo. Este es un gran principio. Trabajo. Los padres debemos trabajar porque Dios nos hizo el sostén de la casa que vamos a formar. Pero no hay que esperar a casarse para salir y decir, bueno, creo que voy a buscar trabajo. Así estés amando a alguien o enamorado de alguien o diciendo, no puedo vivir sin él o no puedo vivir sin ella, tu orden es, si estás capacitado,
no para invitarla a tomar algo, sino para proponerle matrimonio, darle un lugar donde estar, poder mantenerla y poder hacer todos los roles primero como esposo. Si no estás todavía en eso, no podés pensar en lo segundo, porque todavía estarás en caos. Los padres debemos ser el sostén. Debemos hacernos cargo de todas las cosas y de todos los gastos. Que nuestra esposa trabaje o no trabaje es un tema secundario. Dios hizo al hombre sostén del hogar. No es algo difícil, es algo hermoso. Disfrútalo porque todo lo de Dios es hermoso. Pero tenemos que verlo con los anteojos de Dios, no con los anteojos del mundo. Amén. Primero definí qué vas a hacer, qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar. Estudiar, tener tu trabajo, tener tu oficio. Y cuando salgas de eso ya dejaste el caos en un área. Ahora pasarás a la que sigue. Pero nunca empieces un área sin cerrar la primera, porque eso te llevará al fracaso. El fracaso les dolerá en el caso de que estén casados a ambos, y si tienen hijos, ni te cuento cuánto podrá afectarlos. Por lo tanto, debemos resolver cada uno de estos caos como nos enseña la palabra de Dios. Recién decía que hemos decidido no usar más la palabra adolescentes. Lamentablemente, lo leemos en muchos lugares, especialmente la psicología lo dice. No tengo nada contra no tengo nada contra los psicólogos, sí tengo muchas cosas contra la psicología. Voy a poner la frase en claro. Detesto muchas maneras de explicar la psicología. Detesto cómo quiere enseñarnos que hoy la adolescencia, tengo que usar ese término porque es el que usan, llega hasta los 30 años. Si yo tuviera 30 años y alguien me dice todavía sos un adolescente, pregunto, ¿dónde está el río más cercano? Me tiro ahí. Ahora, ¿sabe cuál es el gran problema? Que nosotros compramos todo, aceptamos todo, cuando la única verdad es la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Necesitas salir del caos para entender de lo que estoy hablando. Nuestros hijos a los 10 años hoy quieren mandarnos. Quieren decirnos ellos lo que tenemos que hacer. Y hay muchos padres que lo hacen. Y luego cuando el chico tiene 30 años, ya tiene barba, tiene pelos por todos lados. Y uno va y lo mira y le dice, pedazo de vago, ¿vas a trabajar? Estoy pensándolo para el año próximo. Y el papá dice, bueno. Agradece que yo no sea tu papá. Porque una de las cosas que me gusta es vivir en casas con ventanas grandes. Dese cuenta por qué. Me gusta mucho el sol claro. Usted me entendió. Amén. El gran problema es que no es el modelo de Dios. Quiero que le digas al que está a tu lado, yo quiero vivir solo en el modelo de Dios. Amén. Dios formó a Adán primero como hijo porque necesitaba tener al primer padre de la tierra. Y ese padre tenía que ser el fiel reflejo del Padre que es Dios. Lo formó con naturaleza humana y divina. Él no vino de la panza de ninguna mujer. Lo hizo Dios. Por eso dice, hagamos al hombre. Él lo está haciendo. Él toma de sí mismo y nos hace. Eso hizo al principio y eso lo seguirá haciendo siempre que haya alguien que desee
que Dios también lo haga con vos. Amén. ¿Alguien lo desea? Amén. Gloria a Dios. Dios forma a Adán con su carácter. Lo va haciendo responsable de cada cosa. Le va dando tareas. No puedo hablar de esto ahora porque no es a lo que quiere Dios que en este día me refiera o ministre. Lo hizo y capacitó. Le enseñó a cultivar. No había maestros en ese tiempo. Le enseñó a proteger lo que le daba. Le enseñó a tener gobierno sobre todas las cosas, porque es muy importante gobernar. Y con Adán él marcó la creación. Él dijo, yo quiero que el hombre sea como Adán. Cuando venga Eva, quiero que la mujer sea como Eva. Y cuando se unan, quiero que el matrimonio sea conforme a cómo ellos se van a unir. Y cuando tengan hijos, quiero que sean papá y mamá de acuerdo a mi orden. Todos sabemos que el hombre en un momento rompe ese orden. Decide escuchar la voz del caos. Y se va para el lado de la obediencia a Satanás. Cuando eso sucede, el modelo perfecto de Dios se rompió. Y Dios espera un tiempo para traer a Jesús, el que no solo restauró todos los modelos, sino el que nos dio vida y vida eterna. Amén. La otra vez decíamos que no es fácil ponerse del lado de Dios. Él sufrió la pérdida de su primer hijo y de su primera hija. Él vio cómo se iban atrás del enemigo. Y es terrible ver cristianos que se van atrás del enemigo, porque a Dios le produce el mismo dolor que se le produjo al principio cuando Adán y Eva lo hicieron. Dios nos formó con libertad y límites. Lo contrario a eso se llama libertinaje. Quiero que digas, tengo libertad y límites. Y eso se lo tenemos que agradecer a Dios. Toda libertad existe dentro de un marco. Toda libertad tiene que tener un límite. Todo esto lo pensó, lo creó y lo hizo Dios. Y nos lo dio a nosotros. Cuando alguien nos pone un límite, se llama amor, no castigo. Solo el mundo castiga. Dios no castiga. Los siervos de Dios no castigamos. ¿Por qué ponemos límites? Porque Dios el Padre nos puso límites y nos enseñó a ponerlos. Límites te ahorrarían muchos dolores de cabeza y de tu corazón también. Porque sufrimos muchas veces por hijos que no han entendido para qué los trajimos a este mundo. Y eso es doloroso. Imagínate Dios que tiene más de 7,000 millones de personas y está esperando que todas se transformen en sus hijos. Alguien me dijo que una parte de esa tarea la ibas a hacer vos. Y vos también. Y nosotros también. Amén. Lo va a hacer. Gloria. Aleluya. Lo primero que Adán tuvo que conocer como hijo y lo primero que tenemos que conocer todos los hijos es conocer a Dios, conocer lo que Dios dice que está bien y conocer lo que Dios dice que está mal. Porque la Biblia habla en el Antiguo Testamento que llegará un tiempo, y caramba que si estamos en él, en que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Nosotros no somos de esos. Nosotros sabemos que lo malo es malo y que lo bueno es bueno, porque todo lo bueno es de Dios. Y quiero más de lo bueno
porque con eso voy a lograr muchas más cosas. Amén. Lo otro que Dios le enseñó al hombre, y estoy dando principios de manera constante, es que aprenda a mantenerse fiel. La fidelidad de un hombre no solo habla de él, habla también de su familia. Hoy creemos que la fidelidad está pasada de moda. Nada de lo que Dios hizo jamás pasará de moda. La fidelidad con Dios y la fidelidad con quien es o será nuestra esposa es algo no negociable. Porque Dios nos necesita fieles. Por eso nos dio el Espíritu Santo. Luego Dios va avanzando en la historia y ya lleva al hombre un rol un poco mejor y mayor, el del sacerdote. Él no quiere que todos nos compremos ropas parecidas a las que usan los sacerdotes, porque es la parte fácil de ser sacerdote. Solo te cuesta un poco de plata. El punto es tener corazón de sacerdote. Amén. ¿Y qué cosas hace un sacerdote? Un sacerdote da amor, un sacerdote da sostén, pero también un sacerdote pone límites. No creo que sea casualidad. El otro día con alguien nos escribimos, él intentó convencerme de que existe la casualidad. Creo que logré convencerlo de que no existe. Todas las personas que ministré en 30 años de ministerio, que eran adictos a drogas, adictos a alcohol, adictos a pornografía, en definitiva, adictos, todos tenían una misma cosa en común. Tuvieron padres que nunca le pusieron límites, todos. Cuando no hay límites, ellos no saben hasta dónde pueden y hasta dónde no pueden, porque somos los que marcamos y formamos los hijos. Dios lo hizo, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Dios le enseña al sacerdote a gobernar. Quiero que diga conmigo, gobierno. Gobierno no es, se hace lo que yo digo. Gobierno no es, en mi casa mando yo y golpe en la mesa. No, no, no. Eso no es gobierno. Eso es ser una persona que está equivocada. Gobierno es algo hermoso, porque Dios te da la posibilidad de que le vayas dando a tus hijos todo aquello que Él te dio en el tiempo correcto y vas a ir viendo cómo ellos van creciendo, pero a la vez también cómo ellos van a ir acercándose a Dios. Ejercer el gobierno es una cosa importante. La iglesia del reino de Dios fue llamada a gobernar. ¿Hay alguien hoy del reino de los cielos en este lugar? No escuché bien. Amén. Y luego Dios pone un orden en Génesis 2:24 cuando le dice tan claramente que no se puede vivir fuera del matrimonio. Dios inventó el matrimonio. No lo hicieron las leyes, lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque también eso es orden. ¿Cuántos quieren vivir en orden? Amén. Gloria a Dios. Habrá escuchado muchas veces que alguien le dice, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Lo escuchó? Bien, quiero usar eso hoy. Tengo dos noticias. La mala es que un día el sueño de Dios se rompió. Lo rompió el hombre. La buena es que llegó el tiempo de la restauración de todas las cosas.
restauración de todas las cosas. Restauración de roles, restauración de paternidades, ser hijos responsables, hombres y mujeres de Dios. No importa la edad que tengamos, cuanto antes lo hagas, mucho más feliz serás. Amén. Y la restauración, todos sabemos bien, la comienza Jesús. No hay restauración sin Jesús. Porque Jesús vino a restaurar como el segundo Adán todo lo que el primer Adán hizo mal. Él, cuando terminó su obra, pudo decirle: Padre, todo lo que había sido una mala siembra, yo la arranqué y ahora hice la siembra que vos querías. Por eso Él dijo, consumado es, que significa: Padre, terminé mi trabajo, no hay ya ninguna razón para que me quede en la tierra. Ahí entregó su vida, fue a la cruz, resucitó y a los 40 días fue a estar con el Padre porque había cumplido su propósito. Dígale al que está a su lado: yo estoy cumpliendo mi propósito. Si Jesús era Dios, ¿por qué no empezó su ministerio antes? A los 12 años dice la palabra de Dios que ya estaba enseñándole a la gente que era estudiosa de la Biblia. Dios lo tuvo 18 años más y recién a los 30 consideró que su carácter estaba formado, porque él tuvo que formar su carácter acá, que había aprendido todo lo que necesitaba aprender porque él tenía que enseñar. Y la mayoría de nosotros a veces nos olvidamos que Jesús, antes de comenzar su ministerio, trabajó primero con su papá José en la carpintería. Pero como hijo mayor y primogénito, cuando su padre muere, él se hace cargo y trabaja hasta que llega el llamado del cumplimiento de todas las cosas. La pregunta es: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, trabajó cuando podía multiplicar comida, usted se imagina si a Jesús, en vez de darle comida, le daba $10. Él hacía así, había 1.000.000. ¿Para qué trabajar? Porque el hombre debe trabajar, forjar su carácter para prepararse para ser papá. Amén. Toda la restauración comienza con Jesús. Él no fue usado cuando era niño, Él no fue usado cuando era pequeño, Él no fue usado cuando era un jovencito. Él comenzó a ser usado cuando llegó a la edad de la madurez. Y cuando Dios vio que todo lo que necesitaba hacer Jesús estaba hecho por Jesús y había aprendido todas las cosas, entonces le dijo: ahora comenzamos el ministerio hijo.